Muchachos, en este último tutorial vamos a abordar lo concerniente a las variables cuantitativas, ¿sí? Ya abordamos todo lo que es las herramientas para procesar la información de variables cualitativas. Ahora nos vamos a enfocar en las variables cuantitativas, ¿sí? Recuerden que son las variables, aquellas variables que se expresan en términos numéricos y que pueden ser discretas cuando son valores finitos o continuas cuando toman un valor continuo en un rango determinado. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar lo que dice la guía al respecto. Acá. Vamos a tener métodos numéricos para describir variables cuantitativas. En esta guía nos vamos a enfocar en dos tipos de medidas. En las medidas de posición o tendencia central y las medidas de dispersión o variabilidad. En las medidas de posición tenemos tres medidas que ustedes van a leer. El promedio o la medida aritmética, la mediana y la moda, ¿vale? Voy a mostrarles cuáles son las fórmulas de calcular esas tres medidas de posición. El promedio o la medida aritmética se obtiene de la suma de los datos dividido sobre el número de datos. La mediana se obtiene dependiendo de lo siguiente. Los datos hay que ordenarlos de mayor a menor, perdón, de menor a mayor. Y van a depender si los datos son pares o si son impares. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo sencillito. Comencemos con estos tres datos. El dato 1, el dato 2 y el dato 3. Son tres datos, n igual a 3. Es un número impar. Luego la mediana va a corresponder al número que está en el centro, es decir, a 2. Si hiciéramos el promedio es la suma de los números sobre el número de números. 1 más 2 más 3 dividido 3. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 entre 3, 2. En este caso la mediana corresponde al promedio. Si tenemos el otro número, este otro ejemplo de número, tenemos el número 1, 2, 3 y 4. ¿Tenemos cuántos números? 4 números. La mediana correspondería al promedio de los números que están en el centro. En este caso, los dos números que están en la parte central es el 2 y el 3. Entonces, 2 más 3, 5, entre el número de datos 2 es igual a 2,5. El promedio sería igual a la suma de todos los números dividido el número de datos. 1 más 2 más 3 más 4 sobre 4, 2.5. También corresponde a lo mismo que nos da la mediana. ¿Correcto? Esa sería la segunda medida de tendencia central que tenemos. La última medida de tendencia central que tenemos es la moda. La moda, así como lo escuchamos para los temas de la ropa, decimos, ese jean o esa camiseta está de moda. Es porque la están utilizando mucho, hay mucha frecuencia, es lo que más se repite. Entonces, si yo tengo estos datos, por ejemplo, el dato 0 se repite 4 veces, el dato 1 se repite 2, el dato 2 se repite 2, el dato 3 se repite 1 y el dato 4 se repite 1. La moda en ese conjunto de datos es el dato 0, que se repite 4 veces. Entonces, el 0 es la moda. Voy a mostrar en un ejemplo de Excel, ¿sí? Supongamos que tenemos estos valores, ¿sí? ¿Cuántos valores tenemos aquí? 50 valores, me dice el Excel. Supongamos que esos valores corresponden a la medición de algo. Número de contenedores, pesos de algún producto, tiempo, puede ser cualquier cosa en términos logísticos, ¿vale? Ahí tenemos 50, pero podríamos tener en la vida real muchísimos más datos, 1000, 2000 datos. ¿Qué les voy a mostrar yo? Cómo calcular las medidas de posición y las medidas de dispersión que les voy a explicar enseguida. Las de posición son las que acabamos de ver, son tres medidas. Aquí tenemos promedio, mediana y moda. Promedio es la medida aritmética. En Excel bastaría colocar la fórmula promedio y selecciono conjunto de datos. Y enseguida me daría el valor del promedio. Ahí puedo ver, si no lo vemos, pues yo lo voy a hacer igual a promedio, ¿sí? Y selecciono los datos. Ahí tengo el promedio. La mediana también utilizo la fórmula que está en Excel que se llama precisamente mediana. Entonces coloco mediana, perdón, mediana y abro paréntesis y selecciono los datos.
Y la moda también hay una fórmula para calcular lo que se llama moda. Moda y selecciono los datos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el promedio de esos 50 datos? 23. El 23 es el valor de tendencia central, el promedio. La mediana es un poquito más bajito, 19,5. Y la moda es de 19. Perfecto. Entonces, en este momento ya hemos abordado los datos de medidas de posición. Vamos a ver ahora los datos de dispersión, de medidas de dispersión. Venimos a nuestra guía de aprendizaje y vamos a mirar las marcas o las medidas, perdón, de dispersión y de variabilidad. Medidas de dispersión y variabilidad tenemos tres medidas en esta guía. Son el rango. El rango es muy sencillo. Se obtiene al calcular el valor máximo de los datos y restarle el valor mínimo. Si, por ejemplo, estamos hablando de edad y en mi casa la persona que más edad tiene 60 años y la persona que menos edad tiene es un niño de 5, el rango es 60 menos 5, 55. ¿Vale? Así sería, sencillo. La desviación estándar, nosotros ya la habíamos visto en el ambiente de formación cuando estudiamos pues toda la temática de modelos de pronóstico y todo esto. La desviación estándar es el promedio de las diferencias de cada dato respecto de la media, o sea, respecto del promedio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, X1 es el primer dato, menos el promedio, X barra. ¿Quién es X barra? La sumatoria de todos los datos sobre el número de datos. ¿Sí? O sea, es el promedio. Más el segundo dato y elevado al cuadrado. X1 menos el promedio y ese valor que dé elevado al cuadrado. Más el segundo dato menos el promedio elevado al cuadrado. Más el último dato menos el promedio elevado al cuadrado. Y eso lo dividimos sobre n-1, que es el número de datos. N es el número de datos menos 1. Restamos un dato. Eso es lo que se conoce como la varianza muestral. Varianza porque está elevada al cuadrado, ¿sí? Y muestral porque es de los datos que estamos trabajando, una muestra de la población. Lo que tocaría ahí es sacarle la raíz cuadrada a todo esto y tendríamos la desviación estándar, ¿sí? Ahí vemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de ese cuadrado, que es la varianza. Aquí tenemos la desviación poblacional, que es lo mismo que les mostré, salvo que no se divide sobre n-1, sino sobre n, que es el número de datos que tiene la población. Eso es, y el último coeficiente que vamos a ver de variabilidad se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación se obtiene al dividir la desviación estándar de los datos, que es la raíz cuadrada de la varianza que acabamos de ver, o sea, este valor S que está aquí, este valor S muestral, la raíz cuadrada de eso, dividido sobre el valor absoluto del promedio. Porque puede que los datos sean negativos, pero no lo vamos a trabajar como si fueran negativos, se toma positivo para el caso de que los datos fueran negativos. Por eso está la función valor absoluto, que lo que es negativo lo vuelve positivo porque es una distancia, ¿sí? Entonces, hacer esta división, vamos a obtener un porcentaje. Para los datos que les acabo de mostrar, se los voy a mostrar acá. Tenemos 50 datos aquí, ¿sí? 50 datos. Ya les había mostrado las medidas de posición. Voy a mostrarles las medidas de dispersión. ¿Qué es lo primero que hay que calcular? ¿Cuál es el valor máximo, el número máximo de esos datos? ¿Cómo se obtiene? Con la fórmula max. Entonces se coloca igual a max de máximo y vengo acá y selecciono el máximo de los datos. El mínimo, entonces el mínimo de los datos, 5. El rango sería la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. 50 menos 5 da 45. Ahí está la fórmula, 50 menos 5. Y la desviación estándar se obtiene con la fórmula de desviación, se llama aquí, les voy a mostrar. D es, aquí voy a ponerlo un poco más grandecito. Un momento, ponerlo aquí un poco más grande.
fórmula igual. Las fórmulas en Excel se colocan siempre con el valor igual al principio. Desviación muestral, porque estamos trabajando con la muestra. Entonces, vamos a seleccionar los datos. Tenemos nuestros datos y cerramos. Tenemos una desviación de 12,8. Y para el coeficiente de variación vamos a dividir la desviación estándar que acabamos de calcular sobre el promedio en valor absoluto. En este caso el promedio es 23,7, ¿cierto? Como el 23,7 es positivo, no hay necesidad de colocarle valor absoluto, lo dividimos y me da que es 58,18%. Eso porque yo le había puesto esta celda en porcentaje, si no me hubiera salido el valor 0,54. Voy a mostrárselos por aquí. Si divido esto sobre el promedio, me queda 0,54. Multiplicarlo por 100 queda 54,18%. ¿Qué quiere decir todos esos valores? Vamos a mirarlo. Tenemos un promedio de 23,7, valor central. El valor que más se repite es 19, que es la moda. Vemos aquí que aquí está el valor que más se repite, 19. Tenemos 4,19 aquí visibles. El máximo es 50, el mínimo es 5. El rango, la diferencia entre el máximo y el mínimo es 45. La desviación es 12,8. Ese 12,8 respecto al promedio, que es 23, equivale al 54%. Es decir, los datos se están moviendo en 50% de respecto a su media. ¿Sí? Eso es lo que se están moviendo los datos. Lo que uno siempre busca es que la dispersión sea lo mínimo posible. Entre más pequeñita, ojalá fuera cero, ojalá no hubiera dispersión, que el tiempo, solamente los datos tuvieran medidas de posición y no de dispersión, pero no siempre es así. ¿Sí? Y lo que vamos a buscar en los procesos logísticos es disminuir esa dispersión para que los procesos entreguen mayor confianza. ¿Sí? ¿Qué tal que yo le diga al cliente? El cliente me pregunta, ¿cuánto te demora en traerme tal mercancía? Ah, no, me demoro entre un día y 20 días. O sea, imagínense, entre 1 y 20 la desviación es muy alta. Pero si yo le digo, me demoro entre 1 y 2 días, es más pequeñito, ¿cierto? Entonces da más confianza, es un proceso más controlado, más seguro. Pero si tiene mucha desviación, eso es la locura, ¿cierto? Vamos a ver ahora lo último que vamos a ver respecto a las variables cuantitativas, es lo que se conoce como histograma. El histograma, lo que vamos a hacer es, ¿cómo podemos hacer un dibujo, ¿sí? Una distribución de las variables que tengo en función de esos datos? Yo sé que ustedes los han visto, ya sea en el colegio, o lo han visto de alguna manera. Si nos damos cuenta, el dato máximo aquí es de 50 y el dato mínimo es de 5. Entonces yo puedo decir, y si los agrupo en ciertas categorías, por ejemplo, como el dato mínimo es 5, yo puedo decir, ¿cuántos números hay entre 5 y 10? ¿Cuántos números hay entre 11 y 15? ¿Cuántos hay entre 16 y 20? Entre 21 y 25, entre 26 y 30, 31 y 35, finalmente hasta 46 y 50, que es el máximo. O sea, el límite inicial y el final. Número máximo 50, número mínimo 5. Siempre buscamos el producto de dos números que me dé igual al máximo o un poquito mayor que él. ¿Cómo así? En este caso, el máximo es 50. Yo podría haber dicho 10 por 5, ¿cierto? 10 y 5. ¿Qué viene siendo ese 10 y 5? Uno va a ser lo que se conoce como, voy a ponerlo acá abajito, uno va a ser lo que se conoce como marca de clase, o número de clases, perdón, número de clases y amplitud. ¿Cuántas clases tenemos? Cada fila esta es una clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9, ¿cierto? Ya ponemos acá el número de clase es 9. ¿Sí? El número.
Y la amplitud en este caso vendría siendo el 10. ¿Sabes? Y la amplitud, perdón, sería 5. Entonces tenemos 5, 6, en el primer rango tenemos de 5 a 10, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tenemos 6. Entonces me equivoqué aquí, no es 10 por 5, sino estoy tomando en realidad 9 por 6. Y como estoy comenzando desde el valor mínimo, que es el valor de 5, entonces me voy en estos rangos. ¿La idea cuál es? La idea es calcular la frecuencia. Entonces yo tengo que irme a los datos y contar. O sea, si lo hiciera a mano, ¿cuántos datos hay entre 5 y 10? Aquí tengo uno, voy a ponerlo con otro color, verde. Entre 5 y 10, ahí tengo otro color. Otro, este de acá. ¿Algo más? Ah, bueno, el 8 este se me escapaba. Listo. Eso si lo hiciera a mano. En este caso es sencillo, tengo 50 datos, pero si usted tiene una muestra de 2000 datos, créame que eso no lo va a querer hacer a mano. Para eso estamos aprendiendo cómo hacerlo en Excel. Entonces, ¿qué colocaría yo acá? Pues colocaría el valor de 5 en este momento, si es que no me falta ninguno, y lo sigo llenando. Pero ¿cómo hago yo eso en el Excel? Ya se los voy a mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el Excel? Vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos decirle al Excel cuáles van a ser estos rangos de datos. ¿Sí? Podemos comenzar desde el 0 o desde el 5 como lo tenemos, ¿cierto? Desde el 5 hasta el 46, que son estos primeros datos que tenemos acá. En forma vertical, así como los tenemos aquí. ¿Qué debo hacer yo en el Excel? Me voy por donde está archivo y me voy donde dice opciones. Archivo, opciones. Me va a abrir esta pestaña, este cuadro. Me tengo que ir para la parte donde dice complementos. Archivo, opciones, complementos. Y después me voy para los complementos de Excel. Ir. Y aquí tengo 4 cosas que puedo señalar. Herramientas para análisis BVA, Solver. Entonces, en este caso voy a señalar, si es que no está señalada, las herramientas para análisis. Si estuvieran así, las señalo y le doy a aceptar. ¿Dónde me doy cuenta que eso salió? Acá donde dice datos. Acá en datos al final me va a salir análisis de datos, ¿cierto? ¿Cómo hago yo entonces el cuadro? Vengo y me voy para análisis de datos precisamente y busco ¿qué? Histograma. ¿Qué otras opciones tengo ahí? Suavización exponencial, estadística descriptiva, covarianza, tengo varias cosas, ¿cierto? Pero en este caso me voy para histograma y le doy a aceptar. ¿Qué tengo que seleccionar aquí? La entrada de los datos. Si ven que cuando le doy clic me escoge esto porque yo ya lo había seleccionado, pero al inicio eso está vacío. ¿Cómo lo diligencio? ¿Cómo lo lleno? Selecciono los datos. Rango de clases, ¿cómo hago? Selecciono los datos. Vengo acá y le doy aquí donde está la flechita y los selecciono. Estos van a ser mi rango de datos, de clases. Mira que me lo dice ahí, rango de clases. Esas son las clases, las filas que van a conformar la tabla que Excel nos va a ayudar a calcular. Aquí le doy que los resultados me los muestre en una hoja nueva, o si lo quiero en la misma hoja, le pongo el rango, me tocaría darle el clic donde quiero que me lo calcule, o en hoja nueva. Y acá abajo, pues selecciono todas las opciones que está acá, si quiero, Pareto, porcentaje acumulado y crear el gráfico. Vamos a darle a aceptar. Vean que el Excel me calculó enseguida. Entonces, ¿qué quiere decir esta tabla? Entre 5 y 11, el Excel me está diciendo que hay 11 datos. ¿Sí? Entre 11 y 16 hay 9. Entre 16 y 21 hay 6. Entre 21 y 26 hay 2. Así. ¿Cuántos suman todos esos datos? Si yo los sumo, tienen que decir el número de datos, 50 datos. Y aquí me va haciendo el acumulado. 11 respecto a 50 es el 22%. Acá sería 20. 20 respecto a 50, el 40%, y así me va calculando los acumulados. Y aquí me muestra la gráfica. ¿Sí? Entonces, si veo los datos de esa manera, y yo miro cuánto habíamos calculado los valores. Me ha dicho que la media es
promedio es 23. Si yo lo veo acá, quiere decir que el promedio está por esta parte, ¿sí? Vemos que hay muchos, ninguno tiene el dato 23. Hay datos para arriba y datos para abajo, ¿sí? Pero puedo ir mirando más o menos cuál es las medidas de tendencia central que más se acomoden a los datos que tengo, ¿sí? Cuáles son los más representativos. Porque tengo 23, que está como por aquí pegadito, ¿sí? Y vemos que se divide la gráfica en dos partes. O tengo la mediana, que es 19, o la moda, que es 19. 19 está un poquito más para acá. Entonces, la idea es que nosotros vayamos mirando los datos de tendencia central y los datos de dispersión, recordando siempre lo que siempre queremos es que la dispersión sea lo mínimo posible, porque un proceso que tenga dispersión muy grande es un proceso que no está controlado y eso no genera buen síntoma para nadie en el proceso, ni para nosotros, ni para ningún miembro de la cadena de suministro, ni para los clientes. Entonces, bueno, chicos, de eso se trata la actividad. ¿Cómo van a utilizar eso en el taller propiamente? Miremos el ejercicio. En el ejercicio 2 les están pidiendo, les dice que hay una familia que tiene 5 niveles de ingreso. La familia 1 tiene un ingreso de 120,000, la familia 2 también de 120,000, la familia 3 de 300,000, la familia 4 de 900,000 y la familia 5 de 1,000,000 de pesos. Y a ustedes le están preguntando cosas puntuales. Les dice, ¿cuál es el ingreso mensual promedio? Tú tienes que tener claro que el promedio es la suma de los datos sobre el número de datos. Entonces, hagan eso allí y calculan cuál es el promedio. Lo pueden hacer en el Excel tranquilamente. Eso también se puede hacer en calculadora. Son 5 datos apenas. Pero la idea es que todo lo vayan practicando en el Excel en lo posible. Calcule la mediana. La mediana ya yo les dije. Recuerden, se ponen los datos de menor a mayor. Se organizan de menor a mayor. Aquí están de menor a mayor. Ya los tienen organizados. De aquí hacia abajo. ¿Qué deben hacer? Mirar si es par o si es impar. Si es impar, entonces tomar el dato de la mitad. Y si es par, el promedio de los datos centrales. Listo. La moda, el valor que más se repite. Tienen que ver ahí si hay algo que se repite. Si se repite, esa es la moda. Y después les hacen dos preguntas. Si usted estuviera tratando de promover el barrio, digamos que fuera un líder comunal, ¿qué medida utilizarías tú? De las tres que acabaste de utilizar y por qué. Eso es lo que quiero que piense. Si usted está tratando de que les bajen los impuestos, las contribuciones, ¿qué medidas usaría? ¿Utilizarían el promedio? ¿Utilizarían el ingreso mensual, la mediana? ¿O utilizarían la moda? ¿Sí? Quiero que ustedes lo analicen e indiquen el por qué. ¿Y en qué otro ejercicio lo van a utilizar? Lo van a utilizar en este último ejercicio, el 4. Bueno, el último no, porque el último es el 5 y es de análisis. El ejercicio 4 nos indica que hay una empresa de transporte que tiene 4 tipos de vehículos. Tiene los tipos Volco, que es ese rojito que está ahí, y tiene estos 3 tipos de vehículos que están acá. Camión de 2 ejes, tractocamiones de 2 ejes con semirremolque y camión de 3 ejes con doble troque o doble remolque. ¿Qué se nos está pidiendo allí? Nos están pidiendo, ve ahí, hagan un histograma para el tiempo de cargue de cada vehículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Con estos datos que están acá, tenemos 50 datos para cada tipo de vehículo, del 1 al 50, que está acá abajito, datos 50, ¿sí? Tenemos datos para los 4 tipos de vehículos, el Volco, la Volqueta, el 2, el S1 y el 3R2. Para cada uno de esas columnas de datos, ustedes tienen que hacer un histograma. O sea, un histograma para la Volqueta, un histograma para el S2, un histograma para el S1 y un histograma para el 3R2, para los 3 tipos de vehículos. ¿Sí? ¿Qué va a calcular usted? ¿Cuál es el promedio? ¿Cómo se calcula el promedio? Sencillo, pues en el Excel es mucho más rápido. Sumar todos los tiempos y dividirlo. Para la Volqueta sería 159. Esto está en minutos. Acá se lo indico. Tiempo en minutos. Tiempo de carga en minutos. Entonces usted sumaría 159 más 75 más 155 más 97 más 111 más. Todo eso hasta más 131. Y después lo van a dividir entre el número de datos, que es 50. Ahí se calcularía el promedio de la Volqueta. Después tiene que hacer el promedio del otro y el del otro. La mediana, ya yo les dije cómo se hace. En Excel es mucho más sencillo. Si lo hacen a mano, les tocaría organizar los datos de menor a mayor y coger, dependiendo. Bueno, como son 50, estamos hablando de un número par, ¿sí?
Entonces les tocaría tomar el promedio de los datos centrales. La moda es el valor que más se repite. Si lo hacen en Excel es muy fácil con la fórmula. Si lo hacen a mano no es imposible, se demoran un poquito más, pero toca hacerlo. Recuerden que estos valores yo se los pasé, tanto este como la otra tabla que está acá, yo se los pasé en Excel, ¿sí? Entonces, para que sepan que ahí lo tienen, los datos. Y van a calcular también las medidas de dispersión. Van a calcular el rango, que sería el valor más grande menos el más pequeño de cada vehículo. O sea, el rango para la volqueta, el rango para el otro vehículo y el otro y el otro. Después la desviación estándar para el uno, la del otro y la del otro. Y después el coeficiente de variación para el uno, para el otro y para el otro. Todo esto son 6 elementos que le van a calcular a los 4 tipos de vehículos. ¿Sí? Déjame mostrar un ejemplito. No sé si tengo aquí abierto el archivo. Tablas adjuntas. Vamos a ver si lo tengo acá. Si no lo tengo, denme un segundo, porque sí me gustaría mostrarles. Por ejemplo, aquí tengo el de la volqueta. ¿Sí? Si estoy calculando el promedio, ¿cierto? Sería, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de vehículos que tengo? Estos 4 vehículos. Yo lo puedo colocar aquí. ¿Sí? Si voy a calcular, por ejemplo, aquí puedo calcular promedio, mediana, moda, promedio, mediana, moda, y ahora viene la de el rango, desviación, estándar y coeficiente de variación. El promedio, entonces, sería de cada vehículo. Yo voy a hacerlo, en este caso, para el de la volqueta. Promedio, y tomo todos los datos de la volqueta. La mediana, entonces, mediana, esos 121 minutos. O sea, en promedio me demoro cargando una volqueta 121 minutos, 7, o sea, como bien dice, 122 minutos. Mediana. Y la moda. Listo. El rango, el valor más alto, sería máximo, lo podemos hacer aquí directamente si queremos, máximo de, bueno, si quieren, para que les quede separadito, pongámosle aquí, pongamos máximo y aquí el mínimo. Entonces aquí sería máximo, máximo, desviación estándar muestral, y coeficiente de variación, que es la desviación de la desviación estándar sobre el promedio. Está así, 0,22, yo lo puedo poner en porcentaje, ¿sí? Para que, y le pongo que 2 cifras decimal. Listo. Esto es muy sencillo, yo lo puedo correr hacia la derecha y calcularía los de los otros. Ya, eso sería todo en Excel, ¿sí? Aquí estaría calculando los de los compañeros. Pero la idea es que ustedes lo hagan. Aquellos que hagan en Excel tienen que mostrar, sea como sea, tienen que mostrar cómo salieron los datos. Si es en Excel, tienen que calcular sus tablas de Excel y apuntarlas como evidencia también del trabajo, ¿cierto? Puede ser un trabajo, una parte en Word y una parte en Excel para los cálculos. Y si lo hace a mano, también tienen que mostrar cómo hizo toda la operación. ¿Qué otra cosa? Bueno, el histograma ya yo se los mostré, tienen que ver el máximo y el mínimo de cada uno. Por ejemplo, aquí el máximo y el mínimo
es 180 y el mínimo es 64. Tienes que ver cómo armar la tabla, cuáles serían tus rangos de clase para utilizar la función que está aquí, datos, análisis de datos. Seleccionaría para el histograma del 1, primero la columna de Volqueta, seleccionaría la columna de clases y él te calcularía la tabla y todo, y los gráficos. Entonces, bueno, muchachos, eso es todo. Sé que es un poco extensa el tutorial, pero les mostré todo, cómo se hacen en Excel y todo. El Excel no tiene, miren que esto es muy práctico en Excel, no demora absolutamente nada. Aquí yo puedo tener y listo. Y me ahorro mucho tiempo. Y esa es la idea para que nosotros seamos efectivos y buenos logistas cuando estemos trabajando. Que tengan buena tarde.